Sin duda, también has tenido esta duda: ¿realmente Dios me escucha? ¿Mis palabras llegan hasta Él? Si Dios sabe todo, ¿por qué necesito pedir? Estas son preguntas comunes. A veces, la fe parece distante y la sensación de oraciones no respondidas puede ser abrumadora. Pero la verdad es que hay una manera correcta de pedir a Dios, y esto cambiará completamente la forma en que experimentamos su gracia y poder. En este vídeo, aprenderemos juntos cómo pedir de manera correcta, como Jesús enseñó, y descubriremos el poder increíble que hay cuando nos conectamos con Dios de manera específica y llena de fe. Estos pasos son simples y, créelo, la transformación será sorprendente. Cambiará la forma en que ves y vives la oración. Para orar, necesitamos aprender, en primer lugar, a pedir de manera correcta. Aunque es verdad que Dios sabe todo, no podemos tener la actitud de que no es necesario pedir porque Él ya sabe todo lo que necesitamos. Algunas personas piensan que no necesitamos pedir debido al versículo de Mateo: no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 8. Pero para entender correctamente este verso, necesitamos examinar su contexto bíblico. Además, Jesús había dicho: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. Aquí, Jesús se refería a la práctica de repetir las oraciones ritualísticamente, no estaba diciendo que no se puede pedir. Lo explicaré más adelante. Por el contrario, su intención era enseñarnos a dirigir al Padre todas las peticiones que surgen de nuestra oración. Dirigir peticiones a Dios es un aspecto básico de la oración. Dios es nuestro Padre, y como Padre, se complace en dar bendiciones a sus hijos. Un hijo dentro de su familia tiene ciertos derechos. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos asegura: en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 16, 23-24. Y en el versículo 27, muestra por qué sucede de esta manera: porque el Padre mismo os ama, porque me has amado y has creído que salí de Dios. El Padre nos ama porque creemos en su Hijo, por lo tanto, somos partícipes de la herencia del Hijo unigénito de Dios. Dios es muy bondadoso, hermanos y hermanas. Quiere darnos todas las cosas buenas siempre y cuando se las pidamos. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Mateo 7:11. Cristo vino a este mundo para proporcionar redención y restauración al hombre caído. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba cumpliendo las condiciones necesarias para que la humanidad pudiera volver a tener comunión completa con Él. Pablo dijo lo siguiente, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5 y 19. Basándonos en la obra reconciliadora del Padre, todos nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos, pero la salvación debe ser predicada hasta los confines de la tierra, ofreciendo a todos los hombres la oportunidad de aceptar o rechazar el Evangelio, la buena nueva de que el precio ya ha sido pagado y que todos los hombres pueden tener acceso directo a Dios. Pero para recibir esta gran bendición de la salvación, los hombres deben pedirla a través del arrepentimiento. Deben pedir a Cristo que les perdone los pecados, deben pedir a Cristo que entre en sus corazones. Aunque el don de la salvación está disponible para todos, solo podemos apropiárnoslo pidiéndolo. Y no solo obtenemos la regeneración mediante la petición, sino que también la plenitud del Espíritu Santo está a nuestra disposición, simplemente pidiéndolo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. No solo el don de la salvación, sino también la plenitud del Espíritu Santo y todas las demás bendiciones están a nuestra disposición y podemos obtenerlas mediante la petición en oración. Santiago afirma que Dios no negará sabiduría a nadie, sino que la dará liberalmente, siempre que se pida con fe. Podemos obtener los dones del Espíritu Santo, simplemente pidiéndolos. Curación, liberación, prosperidad y bendiciones son cosas que todos podemos pedir a Dios. También tenemos el derecho de orar a Dios por un avivamiento, pedir al Señor lluvia en el tiempo de las lluvias tardías. Al Señor, que hace las nubes de lluvia, dándoles a los hombres aguacero. Zacarías 10:1. La bendición de Dios puede ser nuestra, solo tenemos que pedirla. Podemos recibir las bendiciones de Dios que en Zacarías se tipifican como lluvias, porque Dios ha ordenado que las pidamos. Está muy claro que Dios está deseoso de bendecir a sus hijos. Sin embargo, debemos hacer nuestra parte, que es pedir de manera correcta. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo funciona este asunto de pedir?
¿Cómo podemos obtener la respuesta a nuestras peticiones? Hay, sin embargo, 4 pasos. El primer paso es que tenemos que pedir con fe. El simple hecho de pedir algo a Dios no garantiza una respuesta positiva. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. El segundo paso es que tenemos que mantener una relación con Cristo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Cuando permanecemos en oración, nos desarrollamos espiritualmente de manera que sus deseos se vuelven los nuestros. El tercer paso es que tenemos que tener la motivación correcta. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres. Santiago 4:3. Sabemos que el deseo de Dios es darnos cosas buenas, sin embargo, muchos de nuestros pedidos están inspirados por puro egoísmo. Dios quiere que nuestras peticiones tengan el propósito de glorificarlo. El cuarto paso es que tenemos que pedir según la voluntad de Dios. ¿Significa esto que debemos averiguar primero antes de orar? Si Dios quiere que seamos sanados, no es así. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Aquí está la traducción al español. La Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. Cuando oramos pidiendo algo que Dios ya nos ha prometido, tenemos la certeza de que estamos orando según su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cuanto a lo que le pedimos, estamos seguros de que obtenemos las peticiones que le hemos hecho. 1 Juan 5:14,15. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo responde Dios a nuestras peticiones? Dios responde a nuestras peticiones de acuerdo con su propia manera de ser. No se limita a darnos exactamente lo que necesitamos, nos da en abundancia. Y mi Dios suplirá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Los recursos de Dios son ilimitados, de esta manera, Él suple todas nuestras necesidades. Pero Dios no carece de bendiciones, posee un depósito completamente lleno, hermanos y hermanas. Solo necesitamos saber cómo abrir ese depósito, aprendiendo a pedir. Aprendí estos principios al principio de mi ministerio. Estudié las Escrituras y descubrí que Dios es bueno. Inicié mi ministerio en la región más pobre de Corea en una época de seria depresión económica en nuestro país, justo después de la Guerra de Corea. Aprendí a ayunar, no porque fuera espiritual, sino porque no tenía nada para comer. A través de la oración y la lectura de la palabra de Dios, entendí que Dios no era solo el Dios de Europa y Estados Unidos, es el Dios de cualquiera que quiera aprender a confiar en Él. Hay una experiencia que he contado muchas veces, pero siempre hay alguien que nunca la ha escuchado. Si no la has escuchado, escúchala ahora mismo. Ilustra perfectamente cómo podemos obtener respuestas de oración de las manos de nuestro Padre Celestial. Cuando inicié mi ministerio, aún era soltero y vivía en una pequeña habitación. En invierno, me protegía del frío enrollándome con mantas porque no tenía ningún medio de calefacción. Comencé a predicar el mensaje de la abundancia de Dios según las Escrituras, y me encontré en un dilema. Si Dios era tan bueno y teníamos tantos y tan vastos recursos, ¿por qué yo era tan pobre? Esta es una pregunta que muchas personas se están haciendo, especialmente en los países en desarrollo. Un día me di cuenta de que necesitaba 3 cosas. Como no tenía un vehículo para visitar a los miembros de mi iglesia, necesitaba una bicicleta. También necesitaba un escritorio porque no tenía dónde poner la Biblia. Y decidí pedirle a Dios una silla, también, porque la necesitaba para la mesa. Hoy en día, estas 3 cosas pueden parecer insignificantes, pero hace unos 25 años, eran cosas raras en nuestra región. Con toda confianza, le pedí a mi Padre Celestial estas 3 cosas, una silla, un escritorio y una bicicleta. Presenté esta misma oración a Dios durante varios meses, pensando que si la repetía continuamente, finalmente me escucharía y respondería. Pero 6 meses después, me sentí un poco desanimado y hice una oración desalentada. Señor, sé que el tiempo no significa nada para ti, y realmente necesito estas cosas ahora. Tal vez estás pensando en tardar más en responder a mi petición, pero si tardas mucho, moriré y ya no las necesitaré más. Entonces, escuché una voz suave y tranquila hablándome en mi interior. Hijo, escuché tu petición desde la primera vez que la hiciste hace 6 meses. ¿Por qué no te respondí antes? Pregunté, me pediste una bicicleta, ¿no es así? Continuó Dios, pero hay muchos tipos de bicicletas, ¿cuál de ellas quieres? Hay también muchos tipos de mesas hechas de diversas maderas, ¿qué tipo de mesa deseas? Y hay diversos tipos y modelos de sillas, ¿qué tipo de silla quieres? Estas palabras que Dios me dijo esa noche revolucionaron mi vida. Así que decidí pedir a Dios objetos específicos, una bicicleta de fabricación americana, una mesa de caoba de las Filipinas y,
Por último, una silla, pero no cualquier silla, quería una silla con ruedas en las patas para que pudiéramos girarla a gusto, como las de esos grandes empresarios. 2 semanas después, recibí una bicicleta americana un poco usada, que era propiedad del hijo de un misionero. Luego recibí la mesa de caoba de las Filipinas y la silla que hacía juego. Claro que era una silla giratoria. La parte más interesante de esta experiencia ocurrió antes de recibir estas cosas. Un domingo, mientras predicaba sobre Romanos 4 y 17, como está escrito, por Padre de muchas naciones te constituí delante de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, me escuché decir con gran convicción, he ganado una bicicleta, un escritorio y una silla. Luego procedí a describir cada uno de estos objetos. Después del culto, 3 jóvenes que ahora están en el ministerio me buscaron y preguntaron, Pastor, ¿podríamos ver estos 3 grandes regalos que Dios te dio? Estaban curiosos porque estas cosas eran muy inusuales en esa región. De camino a casa, comencé a preocuparme por lo que diría a esos jóvenes cuando vieran mi habitación vacía. Cuando abrí la puerta, los vi recorriendo la habitación, buscando mi bicicleta, la silla y la mesa. Finalmente, uno de ellos preguntó, Pastor, ¿dónde están? Respondí con orgullo, señalando mi estómago, permíteme explicar. Haciendo una pregunta, continué calmadamente, asombrado por mi respuesta, ¿dónde estabas antes de nacer? Uno de ellos respondió, en el vientre de mi madre. Luego pregunté, ¿y ya existías antes de nacer? Vi que una luz comenzaba a brillar en sus rostros. Sí, Aro, ya existíamos en el vientre de nuestra madre, pero nadie podía vernos. Sonreí y él dijo, ¿cuál era mi condición en ese momento? Estoy embarazado también, estoy esperando una silla, una mesa y una bicicleta de fabricación americana. Concluí todo orgulloso, viendo cómo la expresión de sorpresa en sus rostros se transformaba en risas. Pastor, entonces usted está embarazado, dijeron riendo. Intenté pedirles silencio y que no contaran nada a nadie, pero una noticia como esa, un hombre embarazado, era difícil de mantener en secreto. La noticia se extendió por el vecindario de que el pastor de la iglesia local estaba embarazado. Cuando pasaba, las mujeres me miraban y se reían, y los niños venían a poner la mano en mi estómago para ver si sentían la bicicleta. Pero luego, cuando Dios me dio estos objetos, fue mi turno de reír. Y así, Dios me enseñó a hacer oraciones específicas. Así es como se ora en fe. No hagas peticiones con generalidades, asegúrate bien de lo que necesitas y escríbelo. Luego, al orar, preséntale a Dios lo que deseas con detalles. Hecho esto, comienza a decir que ya lo has recibido. Tal vez no quieras decirlo en público, pero comienza a dar gracias a Dios y a confesar que ya has recibido la respuesta. Recuerda que si pedimos con fe, Dios nos dará lo que pedimos. Es muy interesante que Dios haya enseñado esto a un pastor de un pequeño país. Parece que generalmente solo los pastores de países occidentales hablan sobre la abundancia de las bendiciones de Dios al atender sus necesidades. Cuando el Espíritu Santo produce vida, gran parte de la dinámica de esa vida está determinada por la voluntad de Dios implementada por el Espíritu Santo. En 1944, nadie imaginaba que en el futuro Dios levantaría en el centro de Seúl una iglesia que sería el medio por el cual toda la nación coreana recibiría el Evangelio. Pero el Espíritu Santo lo sabía, porque conoce la mente de Dios. Por eso, despertó a una fiel intercesora que oraría en el Espíritu 20 años antes de que se hiciera evidente la realidad por la cual intercedía. Esa señora vio la iglesia, vio que sería la iglesia más grande del mundo. Ella tuvo la misma experiencia que Simeón y Ana en Lucas, capítulo 2. Reconocieron que el niño que tenían delante en ese momento, con solo 8 días de nacido, sería el Mesías de Israel. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de un intercesor? Simeón constituye un ejemplo perfecto de las cualidades que debe poseer un intercesor. En primer lugar, era un hombre de oración. La persona que desee entrar en el ministerio de intercesión debe ser dedicada a la oración. En segundo lugar, era paciente. La Biblia dice que Simeón esperaba la consolación de Israel, mientras la mayoría esperaba una solución política. Él sabía que la solución para el problema del pueblo de Israel sería espiritual, por lo que podía esperar muchos años para ver la respuesta de sus oraciones. En tercer lugar, estaba lleno del Espíritu Santo. Solo una persona que posee el Espíritu Santo puede soportar el peso de la oración de intercesión. En cuarto lugar, confiaba. Simeón había recibido la revelación de que vería la respuesta de sus oraciones antes de morir. Así que iba al templo todos los días fielmente durante años y años hasta que finalmente llegó el momento en que Cristo fue presentado allí. El niño Cristo dejó asombrados a José y María. Por lo tanto, él veía la realidad de Cristo más que su propia madre y el padre adoptivo.
Antes del nacimiento de Cristo, el Espíritu Santo había levantado a 2 intercesores fieles. Pasaron muchas horas jejuando y orando sobre la venida del Mesías, y Dios permitió que vivieran para ver la respuesta a sus peticiones. De esta manera, su ministerio de intercesión quedó registrado para siempre en las Escrituras. La oración de intercesión es necesaria para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto no significa que Dios pueda realizar su voluntad solo, pero decidió incluir nuestra participación en su cumplimiento. Por lo tanto, aquellos que asumen el ministerio de intercesión se convierten en partes integrales de la realización de los planes y propósitos de Dios. Ahora, ¿por qué es necesaria la intercesión? Antes de analizar la necesidad de la intercesión, debemos entender lo que nosotros, discípulos de Cristo, somos en esta tierra. Somos la sal de la tierra, Mateo 5 y 13. La sal da sabor a los alimentos a los que se agrega. La Iglesia debe tener en la tierra la misma función que la sal. Nuestra presencia en la tierra evita que Dios destruya este mundo pecaminoso, como destruyó Sodoma y Gomorra. Él pone sobre nosotros la responsabilidad de retrasar el juicio final, dando más tiempo a los hombres para que acepten o rechacen a Jesucristo como Salvador. También somos embajadores de Cristo, enviados como representantes oficiales de nuestro gobierno, el reino de Dios, para presentar sus intereses en un país extranjero. Cuando 2 gobiernos están en guerra, la primera cosa que hacen es retirar a sus embajadores. Por lo tanto, el hecho de permanecer en esta tierra significa que Dios aún está soportando el pecado del mundo y aún hay tiempo para predicar el Evangelio. Pero la sal también restringe el proceso de deterioro. Antes de la existencia de refrigeradores, las personas que viajaban tenían que cubrir la carne con sal para que no se echara a perder. El espíritu del anticristo ha estado en operación en la tierra desde el primer siglo. Juan escribió que todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, este es el espíritu del anticristo. Este espíritu ya está en el mundo y, actualmente, está operando con una influencia cada vez mayor. Eventualmente, este espíritu producirá al anticristo en persona. Por medio de la Iglesia, el Espíritu Santo está deteniendo estas fuerzas contrarias a Dios hasta que esa fuerza positiva sea removida de la tierra. A medida que maduramos en el cristianismo, comenzamos a comprender que ser creyente no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Si permitimos que el mal tome el control de las circunstancias naturales prevalentes en nuestro país por negligencia y no entendemos claramente nuestra condición de sal de la tierra, entonces la sal habrá perdido su sabor. En ese momento, como dijo Jesús, para nada más presta sino para ser lanzado y ser pisado por los hombres. Hemos sido llamados por Dios para ser también un reino de sacerdotes, y como cuerpo sacerdotal de reyes, hemos recibido autoridad. La tarea del sacerdote del Antiguo Testamento era interceder por su pueblo delante del propiciatorio. Así también, en nuestras oraciones de intercesión, ejercemos nuestro papel de sacerdotes del Nuevo Testamento tomando posición en la brecha y clamando por las necesidades del pueblo de Dios. Dios determinó que sus hijos gobiernen junto con Cristo. Él no gobierna sobre nosotros eximiéndonos de responsabilidades, sino que nos ha delegado autoridad para asistirlo en su gobierno en la tierra. Y ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo, quien es la cabeza sobre todas las cosas y dio a la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22-23. En el capítulo 2, Pablo amplía su explicación de nuestro papel como gobernantes, y juntamente con él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En el ejercicio de la autoridad espiritual, el conocimiento y la sabiduría humanos que poseemos son vivificados por el Espíritu Santo. Pero también poseemos conocimiento espiritual que va más allá de nuestro conocimiento natural. Este tipo de conocimiento nos es dado por el Espíritu Santo. El Salmo 110 es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Analicemos detenidamente este salmo para ver cómo nuestra autoridad puede emplearse en la oración de intercesión. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en los santos ornamentos, desde el seno de la aurora, tu juventud tendrá el rocío. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por esto, levantará la cabeza. En este importante salmo, Cristo es presentado como el supremo gobernante de la tierra y como sumo sacerdote según el orden espiritual de Melquisedec. El autor del libro de Hebreos amplía aún más el papel de Cristo como sacerdote espiritual, viviendo para siempre para interceder por ellos. El gobierno de Cristo estará revestido de características muy peculiares, ya que gobernará sobre sus enemigos.
Cuando David era rey en medio de sus enemigos, poseía un trono físico. De manera similar, Cristo está en pleno control de todo, aunque no posea tronos físicos de poder terrenal. Así, la forma en que el mundo experimenta el dominio de Cristo en las circunstancias actuales es a través del ejercicio de la autoridad de la Iglesia. Ahora que entendemos nuestra posición espiritual en este mundo como sal de la tierra, sacerdotes reales y participantes del gobierno de Cristo, veamos cómo funciona la intercesión y por qué es necesaria. Como vimos en la oración que Daniel hizo, Satanás se opone a la voluntad de Dios no solo en lo que respecta a la Iglesia, sino en todo lo que se relaciona con el mundo. Al haber recibido autoridad sobre esta era, Satanás es llamado el Dios de este siglo y dirige todo su poder contra el pueblo de Dios, que, como ya hemos visto, está llamado a ejercer la autoridad de Cristo. Sabiendo que la Iglesia es el principal obstáculo para sus pretensiones en la tierra, Satanás se esfuerza por devorarnos como un león rugiente. Sin embargo, el Evangelio debe ser predicado, y las naciones deben llegar al conocimiento de Cristo. Aquí vemos dos intereses en conflicto. Mediante la intercesión, el creyente cumple su función sacerdotal al ofrecer una base terrenal a Dios para promover sus intereses. Esta era se ha convertido en un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas, pero Dios tiene un grupo suyo en tierra extranjera que puede hacer que la influencia de la eternidad penetre en esta era. De esta manera, este mundo natural puede ser conquistado y pasar a estar bajo el dominio del reino de Dios. Cuando Israel luchaba contra sus enemigos, Moisés levantaba las manos, y cuando las bajaba, Israel era derrotado. Esto es un claro símbolo de la práctica de la intercesión. Hay un precio en la intercesión. Antes de comprender el precio de la oración intercesoria, necesitamos entender el sufrimiento actual de Cristo. Cuando Saulo estaba viajando a Damasco, vio una luz brillante, oyó una voz del cielo y le preguntaron por qué perseguía a Jesús. Saulo, que luego se llamó Pablo, no había pensado que perseguía a Jesucristo, sino solo a la Iglesia. Sin embargo, el Señor le preguntó por qué perseguía a él mismo. Somos el cuerpo de Cristo, y todo lo que nosotros, como miembros suyos, sentimos, Él, siendo la cabeza, también lo siente. Nuestras aflicciones no son solo percibidas en la superficie del cuerpo afectado, sino en el cerebro, que está en nuestra cabeza. El cerebro proyecta el dolor a la parte del cuerpo afectada para que se tomen las medidas necesarias. Así también, el cuerpo de Cristo siente todo lo que sentimos, y Él sufre lo que sufrimos, pero siendo la cabeza, su sufrimiento es más intenso. Es cierto que las personas que pueden infligirnos más sufrimiento son las que están más cerca de nosotros. Desafortunadamente, algunos creyentes regresan al mundo, rechazando al precioso Señor que los salvó. Leemos en Hebreos que están crucificando nuevamente para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia. Hebreos 6:6. Cada vez que un creyente se aparta del mundo, Cristo sufre nuevamente lo que sufrió en la cruz. A través de la oración de intercesión, el creyente participa en los sufrimientos de Cristo con respecto a un problema específico de su cuerpo. En cierta ocasión, un predicador dirigía una campaña evangelística en África, y en medio de la noche, se despertó llorando. Mientras oraba, repetía varias veces un nombre desconocido. Horas después, el peso de la intercesión se alivió, y al día siguiente, leyó en los periódicos un informe muy extraño. Esa noche, un pueblo cuyos habitantes eran cristianos había sido masacrado, y el nombre del pueblo era el mismo que había estado mencionando en su llanto. Cristo había sentido el dolor de su pueblo, pero encontró a alguien dispuesto a participar de su sufrimiento e interceder en el Espíritu. Pablo escribió lo siguiente: para conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. En este versículo, Pablo demuestra que no solo quiere disfrutar del poder de la resurrección de Cristo, sino que también está dispuesto a tener comunión con él en sus sufrimientos. En nuestra Iglesia, nos hemos comprometido a iniciar un ministerio de intercesión. Hemos aprendido a practicar la oración de petición y hemos visto nuestras necesidades ser respondidas. También hemos practicado la oración devocional, disfrutando de comunión con nuestro maravilloso Señor. Sin embargo, estamos aún más comprometidos con la oración de intercesión, y estamos siendo testigos de un avivamiento en nuestra tierra y lo veremos en todo el mundo. No hay otro lugar en la tierra donde se sepa que miles de personas están ayunando y orando continuamente, entre 3 y 10,000 personas. Estamos tomando en serio la batalla que Dios nos ha encomendado. Estamos utilizando con toda seriedad las armas espirituales que nos garantizarán la victoria. Sabemos perfectamente cuál es el campo de batalla, el corazón de todos los hombres del mundo. Estamos convencidos de que compartiremos la victoria final con el Rey de la Gloria. Al hacer oraciones de intercesión, ¿a qué puertas ingresamos? Además de su función como medio de entrada a una casa o edificio,
la puerta se utiliza metafóricamente como entrada a una experiencia espiritual o a una oportunidad. Por eso, Jesús dijo, «Yo soy la puerta», Él es el medio por el cual el hombre puede llegar al Padre. Pablo utilizó esta palabra como una entrada para una oportunidad. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve tranquilidad en mi espíritu. 2 Corintios 2, 12-13. Escribiendo a la iglesia de Filadelfia, Juan relata una revelación de Cristo: «Conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar». Apocalipsis 3, 8. Sin embargo, la puerta no es solo un símbolo de oportunidad para predicar el Evangelio de Jesús a una comunidad, sino también una oportunidad para una persona. Como el Señor dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3 y 20. Hay puertas de acceso a las naciones y grupos étnicos que pueden abrirse. Una vez abiertas, esas personas pueden recibir fe y creer. Cuando llegaron a un lugar, reunida la iglesia, informaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, Hechos 2 y 27. Entrar en una de esas puertas de oportunidad implica enfrentar oposición espiritual por parte de los principados y potestades que impiden que las naciones reciban el Evangelio y lo acepten. Porque una puerta grande y oportuna para el trabajo se me abrió, y hay muchos adversarios. 1 Corintios 16, 9. Solo el Señor Jesucristo puede abrir una puerta que está cerrada para el Evangelio. Ora, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y una puerta se me abrió en el Señor. 2 Corintios 2 y 12. ¿Cómo podemos lograr que se abran las puertas de la fe y la oportunidad? Ya hemos visto que es Cristo quien abre estas puertas. Sin embargo, Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo. Esto significa que la cabeza ha tomado la decisión de actuar en la tierra a través de su cuerpo. Por lo tanto, es necesario que utilicemos las armas de la oración intercesora para resistir a las fuerzas espirituales que mantienen esas puertas cerradas. Tan pronto como las oraciones rompen esa barrera, Cristo puede abrir la puerta, y toda una ciudad, nación o raza puede ser salvada. Pablo confirma esto cuando dice, «Suplicad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de hablar del misterio de Cristo, por el cual también estoy preso». Colosenses 4, 3-4. Cristo quiere abrir solo las puertas de la oportunidad para que su pueblo pueda predicar el Evangelio. También hay puertas de revelación y conocimiento que pueden abrirse. Jesús repitió muchas veces la siguiente frase: «Quien tiene oídos para oír, oiga». Esta afirmación dirigida a las iglesias del Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 nos muestra que muchas veces no entendemos lo que escuchamos. Es necesario que se abra la puerta del entendimiento para que nuestra mente comprenda lo que Dios desea revelarnos. Después de estas cosas, Juan miró y vio, no solo una puerta abierta en el cielo, sino también la primera voz que oí como de trompeta, al hablarme, diciendo, «Sube acá, y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas». Inmediatamente, yo me hallé en espíritu. Apocalipsis 4, 1, 2. En el libro de los Hechos, vimos que Dios puede abrir una puerta de oportunidad y mantenerla abierta para que prediquemos el Evangelio sin obstáculos. Cuando Pablo fue acusado formalmente y llevado a Roma, el centro del pecado en ese momento, oró y pidió a otros que intercedieran por él. Finalmente, se abrió una puerta, y Pablo permaneció en su propia casa por 2 años, predicando el reino de Dios con toda valentía y enseñando las cosas concernientes al Señor Jesucristo sin impedimento alguno. Hechos 28, 30-31. Así concluye el libro de los Hechos, y es importante señalar que el Espíritu Santo lo termina como dejando una puerta abierta. Naturalmente, muchas personas saben que el libro no tiene un cierre gramatical bien definido. Podemos inferir esto ya que Lucas, siendo médico, debería tener un buen dominio del griego y aún estaba siendo escrito. La Iglesia aún estaba llevando a cabo los hechos del Espíritu Santo, aunque sabemos que al final, Pablo fue ejecutado. El hecho es que la historia oficial de la Iglesia primitiva concluye con una nota positiva. Después de que Dios abre la puerta de la oportunidad espiritual, nadie puede prohibir la predicación del Evangelio. Dios incluso puede bloquear la oposición que proviene de nuestros propios hermanos en Cristo. Es lamentable que tengamos que desperdiciar tanta energía debido a la falta de unidad dentro de la Iglesia. En lugar de que el pueblo de Dios luche contra su verdadero enemigo, el diablo, muchos se oponen entre sí. Sin embargo, puede haber una puerta abierta que actúe como bloqueo para la oposición que surge desde adentro. Pablo experimentó esto en Hechos 28, cuando dijeron, «No hemos recibido de Judea carta alguna que hable de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo de ti». Hechos 28, 21.
Lo que los creyentes de todo el mundo necesitan entender y comenzar a hacer es actuar en este tercer nivel de la oración, la intercesión. Batid y se os abrirá, como ya he afirmado. No podemos hacer una distinción muy clara entre los tres tipos de oración. Podemos hacer peticiones, tener comunión y hacer intercesión al mismo tiempo en la oración. Es difícil interceder sin tener comunión con Cristo. Nuestras peticiones serán más eficaces en la comunión, y la intercesión implica hacer peticiones y tener comunión. Sin embargo, si entendemos más claramente estos tres tipos de oración, podremos orar con mayor eficacia. Cuando los nuevos convertidos ven la oración como un medio para recibir bendiciones de Dios, con el tiempo van madurando espiritualmente y desean más que eso. La experiencia ya no tiene ese fuerte sabor de novedad, y podríamos pensar que nos estamos alejando de la fe. Lo que está sucediendo realmente es que estamos siendo destetados y ya estamos listos para ingerir alimento sólido. Es entonces cuando necesitamos pasar a tener comunión espiritual con Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Así comienza nuestra relación personal con Cristo. Comenzamos a tener el mismo sentimiento que Él. Ya no podemos permitir que las cosas continúen como antes y, por lo tanto, nos presentamos voluntariamente para ser parte del ejército de oración. David profetizó: «Presentará tu pueblo ofrendas voluntarias en el día de tu poder». Muchos preguntan por qué estamos experimentando un avivamiento continuo aquí en Corea. Nos hemos ofrecido voluntariamente a orar hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, y las puertas se irán abriendo a medida que las fuerzas espirituales del mal sean inmovilizadas en el nombre de Jesús. Estos son los pasos que Dios espera de ti para que tus oraciones sean respondidas. Primero, es verdad que Dios es omnisciente, pero hay una riqueza escondida en el contexto bíblico que a menudo pasamos por alto. Jesús nos enseña sobre la importancia de ser específicos en nuestras peticiones. Dios quiere escuchar nuestras palabras, aunque Él conozca nuestras necesidades. Él desea que nos acerquemos a Él con nuestros deseos y necesidades, como un padre que ama escuchar a sus hijos. Segundo, Dios tiene una disposición generosa para bendecirnos. La Biblia está llena de versículos que resaltan el amor infinito y la prontitud de Dios para darnos cosas buenas. Encontramos una conexión directa entre el arrepentimiento, la fe y las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Es como si Dios, nuestro Padre, estuviera esperándonos ansiosamente para tener comunión con nosotros y bendecirnos, pero solo podemos recibir esas bendiciones si las pedimos, acercándonos a Él con fe y arrepentimiento sincero. Tercero, la gratitud y la confesión de la respuesta antes de que ésta se manifieste son como sellos de fe que activan el poder divino en nuestras vidas. Cuando expresamos gratitud anticipada en nuestras oraciones, estamos mostrando a Dios que confiamos en Él antes de ver las respuestas manifestarse. La gratitud es un acto de fe que reconoce la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, independientemente de las circunstancias actuales. Al agradecer de antemano, estamos declarando que confiamos en su bondad y que Él es capaz de actuar en nuestro favor. Reserva un momento especial de oración esta semana, ya sea por la mañana, por la noche o incluso durante tu viaje diario. Haz una oración específica, siguiendo los principios que hemos discutido aquí. Sé claro y confiado en tus peticiones. Durante esa oración, experimenta expresar gratitud anticipada y confiesa las respuestas como si ya estuvieran ocurriendo. Y no olvides, compartir tus experiencias no solo fortalece tu fe, sino que también anima a otros que pueden estar enfrentando desafíos similares. Que el Señor bendiga ricamente tu vida. Gracia y paz.